Señor te bendiga, qué bueno es encontrarnos nuevamente y en este día tenemos un mensaje muy lindo para vos. Y queremos hablar de lo falso y lo verdadero. Vos que decís, ¿dónde está la verdad? La palabra de Dios habla de falsos profetas y falsos maestros. Y siempre habrá, no solo que lo hubo, sino también que lo habrá. Ahora, ¿cómo reconocemos lo falso? Jesús nos enseñó que por su fruto. ¿Puede un buen árbol dar malos frutos o un mal árbol dar buenos frutos? No, es imposible. Jesús nos dejó esa enseñanza sencilla y en pocas palabras. El falso maestro, el falso profeta, la falsa iglesia no tiene frutos, son nubes sin agua, dice la palabra, son como la tormenta que van de acá para allá, pero nunca llueve, dice que va a venir la bendición y nunca viene, porque es posible que todo tenga un tiempo, pero no puede ser que pase mi vida esperando la tormenta o cuando pase siga de largo, porque me la dijeron. Entonces, lo verdadero y lo falso, lo verdadero tiene que cumplirse. Dice la palabra de Dios en Colosenses 1, la verdadera palabra del Evangelio crece y da fruto. Porque la verdadera palabra del Evangelio, y está el Evangelio que no es verdadero. Por eso Pablo dijo, si vienen otro a predicar otro Evangelio, sea anatema. Quiere decir que se predica otro Evangelio. Si Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, quiere decir que está la vid falsa. ¿Me oye? Entonces, hay vid verdadera. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Si ustedes están conmigo y mis palabras permanecen en ustedes, ustedes pidan lo que quieran y Dios se los va a dar. Porque yo soy vuestros amigos. Entonces, quiero decirte que una rama no puede tener frutos si no está ligada al árbol. Si usted fue cortado, como dice el principio de San Juan capítulo 15, dice que todo aquel que no lleva fruto, lo cortará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Porque la voluntad de Dios es que usted siga llevando fruto. Que si usted hace media hora de tele, que puede hacer 45 un día de mañana. Y si hace un programa de radio, que mañana puedas tener otra hora de radio. Porque la voluntad de Dios es que usted se multiplique. Recuerda los talentos, al que le había dado 5, produjo 5. Al que le dio 2, produjo 2 según su capacidad. Y al que produjo 1, lo enterró. Entonces, si usted tiene talento, Dios quiere que los multiplique. Dios quiere que usted tenga frutas en la vida. Pero claro, si usted predica o le enseñaron otro evangelio, el evangelio que no se puede, el evangelio que no tengo, el evangelio que no sé, entonces es posible que usted no tenga fruto o haya escuchado una palabra equivocada. Pero cuando usted dice, todo lo puedo, todo lo tengo, todo lo sé, porque tengo a Cristo dentro de mi corazón y la verdad me hace libre, entonces es posible que yo tenga fruto o donde estoy escuchando la palabra hay fruto. También tienen que ver los testimonios de las personas que están alrededor tuyo, de cómo han venido y cómo están en este tiempo. Esos son los frutos, se reflejan por sí mismos. A veces si usted no se da cuenta por sí mismo, puede ver alrededor. Jesús, cuando los judíos lo perseguían, él dijo, si ustedes no creen en mí, crean en las obras que yo hago para que vean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Que Dios te bendiga y muchas gracias y cuídate, porque en estos tiempos vienen tiempos difíciles y lo falso se va a reflejar porque no tiene fruto. Dios te bendiga.